Cáceres. Él es médico cirujano por la Universidad de Santander, doctorado en medicina homeopática por el Instituto Británico de Homeopatía de la Universidad Nacional de Colombia y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar. Nos va a dar el tema acupuntura en el manejo de secuelas posterior a la infección aguda. Muy buenos días. También quería manifestar que tengo una maestría clínica en medicinas alternativas y complementarias con énfasis en medicina tradicional china y acupuntura de la Universidad Nacional de Colombia, que es una universidad estatal. En primer lugar, pues quiero darle las gracias al doctor Padilla por haberme invitado al Congreso como ponente. El título de la charla, como lo decía la doctora que me estaba presentando, es del uso de la acupuntura en el manejo de las secuelas posteriores a la infección por COVID-19 o lo que se le denomina COVID persistente o en inglés Long COVID. Dentro de la fisiopatología podemos establecer tres pilares fundamentales. El primero es una inflamación crónica persistente, la cual está basada en muy probable infección crónica por el SARS-CoV-2. Esta aseveración se puede sustentar en dos situaciones. La primera es que, como lo dice acá en este artículo, en la neurociencia se está estableciendo que una de las formas de la neuroinvasión es una neuroinvasión retrógrada al sistema nervioso central a partir de la invasión que tienen los pares craneales y los nervios periféricos. Y pues si llega directamente el virus al cerebro, que es uno de los santuarios o sitios santuarios del organismo, recordemos que los sitios santuarios difícilmente va a llegar el sistema inmunológico en forma eficiente. Lo segundo es este artículo que está en la parte baja de la pantalla, que lo realizaron a partir de esos pacientes que se han infectado por COVID-19 y que posteriormente siguen presentando en forma repetitiva las pruebas positivas para el SARS-CoV-2. Pues entonces a estos pacientes se les tomó cultivo de esos tejidos y se observó en la citoplasma de las células una transcriptasa reversa, cuya función es coger la información genética que se está en el RNA del SARS-CoV-2 y transcribirla reversamente a ADN y nuevamente, y una vez que está el ADN, este queda incrustado en el genoma humano. En el artículo se habla de que se está generando virus, pero que son virus quiméricos, es decir, virus que posiblemente no infectan a otros, pero el hecho es que están replicando estas partículas de virus quimérico y por lo tanto van a generar una inflamación crónica y por otro lado también van posiblemente con el tiempo puede generar enfermedad autoinmune. Y la tercera pilar fundamental de las secuelas posterior a la infección por COVID-19 aguda son las disautonomías. Hay que decir que todo lo que estamos haciendo en la rehabilitación de estos pacientes se basan en experiencias previas, tanto en las medicinas alternativas y complementarias como en la biomedicina o medicina moderna. En esta gráfica podemos observar que cuando el virus infecta al organismo, el SARS-CoV-2 va a llegar hasta los monocitos, los macrófagos, y allí va a secuestrar una vía importante que es la vía del factor nuclear kappa beta, con dos consecuencias. En primer lugar, aumenta la replicación viral y en segundo, hace la liberación de las interleuquinas inflamatorias como la 1B, la 6, la 8 y factor de necrosis tumoral, que son las responsables de la tormenta de citoquinas o la respuesta inflamatoria severa que tiene el paciente. Cuando el SARS-CoV-2 invade e infecta el tracto gastrointestinal, el tracto respiratorio, allí va a causar lesión y va a llevar un estímulo nociceptivo vía aferente nervio vago hasta la protuberancia en el tallo cerebral, lo que se conoce como el complejo dorsal del vago, que está compuesto por área postrema, núcleo del tracto solitario, núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del vago. Recordemos que, por ejemplo, el núcleo
o del tracto solitario es un gran centro integrador a nivel del tallo cerebral, donde llega información desde la parte emocional del sistema límbico, y ahí también llega información del lóbulo frontal, es decir, de las funciones cerebrales superiores, del área motora del cerebro y también del área propioceptiva, y por supuesto de la parte neurosensorial externa, en este caso ese estímulo nociceptivo. Luego entonces toda esa información se integra y va a llegar hasta una señalización hasta el núcleo motor dorsal del vago, donde se da una respuesta eferente, vagal, parasimpática, la cual puede ser medida a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es una de las formas de medir la disautonomía, tanto en la parte clínica como experimental. Cuando se aumenta el tono vagal, la liberación, el estímulo parasimpático y liberación de acetilcolina, esa acetilcolina finalmente va a llegar a los manocitos, a los macrófagos. Allí tienen un receptor para acetilcolina que es nicotínico de subunidad alfa 7. Cuando esos estímulos llegan, entonces bloquea la vía que tenía secuestrado el virus, que el factor nuclear kappa beta, con la consecuente disminución de la replicación viral y por otro lado también la liberación de la tormenta de citoquinas, es decir, va a modular la inflamación. Aquí podemos observar lo mismo cuando llega el aumento de tono parasimpático en vía vagal, va a llegar hasta el ganglio celíaco y luego el nervio esplénico y finalmente el vaso, y allí va a estimular los receptores alfa 7 nicotínicos de acetilcolina de los macrófagos con la respuesta de disminución de la carga viral y de disminución de la respuesta inflamatoria. Lo mismo sucede en la parte del tracto gastrointestinal y el tracto respiratorio. Si bien se conoce muy bien este mecanismo fisiopatológico y de defensa del organismo, que es la estimulación de los receptores alfa 7 nicotínicos acetilcolinérgicos, no existe en el momento un medicamento eficaz, específico para estos receptores y que tenga el mínimo de efectos secundarios. ¿Qué se está haciendo desde la medicina convencional? Se está haciendo una electroestimulación transcutánea a nivel del nervio vago, a nivel del cuello. Por ejemplo, en los pacientes infectados severamente con SARS-CoV-2, a muchos de ellos se les ha sido posible cuando se le hace la electroestimulación vagal a nivel del cuello, o evitar que estos pacientes lleguen a ser intubados y llevados a ventilación mecánica. Pero esto ya se conoce desde atrás, desde hace una década. Entonces, más de una década. Entonces, se tienen que mejora la resepsis en los pacientes que tienen sepsis, en los que tienen lesión pulmonar les va a mejorar la lesión pulmonar, en los pacientes que tienen artritis reumatoidea modula su respuesta inflamatoria severa, en los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad cerebrovascular e infarto de miocardio, se está haciendo electroestimulación a través del conducto auditivo externo. Recordemos que el conducto auditivo externo, la concha, tanto superior como inferior, el trago y el antitrago están inervados por el nervio vago. Entonces, cuando se le hace electroestimulación a ese conducto auditivo externo, va a haber ese reflejo vagal y la respuesta parasimpática. Esto tiene dos efectos. El primero es inhibir el sistema simpático, que es el causante del síndrome de reperfusión sanguínea que causa más lesión en estos pacientes. Y por otro lado, también el estimular el sistema parasimpático en estos pacientes hace que se reparen en forma más eficiente los tejidos hipóxicos. En los pacientes con obesidad, por ejemplo, no solamente se les ayuda en su estado proinflamatorio, sino que también se les baja de peso. Y en los pacientes con diabetes, por ejemplo, ya sabemos que tienen una disautonomía previa, que son las que lo hacen de mayor riesgo a presentar infección por SARS-CoV-2 en forma severa. Nosotros en medicina tradicional china sí tenemos muchas formas terapéuticas de ir directamente a estimular ese reflejo vagal. Por ejemplo, en la acupuntura de Yamamoto tenemos los pares craneales. Aquí tendríamos el par craneal 10, el nervio vago. En auriculoacupuntura tenemos también somatotopía para nervio vago y para el área parasimpática sacral.
Tenemos también la forma de estimular y modular la respuesta simpática a través de las fibras preganglionares y postganglionares en este lado. Tenemos también la forma de llegarle a estimular el ganglio simpático superior, medio, inferior a nivel de la parte lateral de la concha. Recordemos que aquí está precisamente inervada por el nervio vago. Y en la acupuntura clásica también tenemos este reflejo. Recordemos que desde la biomedicina el estímulo de la acupuntura tiene dos reflejos, el reflejo segmentario y el reflejo no segmentario. El reflejo segmentario siempre se da y va a llegar hasta el núcleo del tracto solitario y la respuesta vagal reflejada a través del núcleo motor dorsal del vago. Si nosotros, por ejemplo, estimulamos los puntos Chu de espalda, está llegando ese estímulo de nociceptivo hasta el mismo nivel de la médula espinal y luego llega esa información hasta el asta lateral que es simpática y de allí se va a dar una respuesta simpática vía postganglionar a la víscera. Pero no solamente los puntos Chu se estimulan por este lado, sino también por el área de estímulo no segmentario, que llega finalmente hasta dar la respuesta vagal. Quise traer estos dos puntos de acupuntura porque están bien estudiados desde la biomedicina. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estimulamos el estómago 36, lleva ese estímulo nociceptivo hasta L4 y S1, y cuando lo hacemos con pericardio 6, se lleva al nivel C6 y T1, y de allí entonces va a llegar esa información nociceptiva hasta el núcleo del tracto solitario y finalmente al núcleo dorsal del vago motor y posteriormente el arco reflejo vagal. Bueno, ya empezando, ¿qué he hecho yo con esto? En primer lugar, he tenido pacientes con parálisis facial. Recuerdo una paciente que presentó parálisis facial después de 15 días de infección, de haber terminado la infección y también tengo una paciente que tuvo una reacción post-vacunal a la vacuna de Pfizer con parálisis facial y con neuralgia de trigémino posterior a la vacuna 15 días después. Este artículo lo traigo porque es epidemiológico y allí nos dice que hasta el 20-24% de los pacientes que están presentando parálisis facial en la pandemia son debido a un único síntoma del SARS-CoV-2. ¿Qué hago en estos pacientes? Por ejemplo, en la que presentó síndrome postvacunal, para la neuralgia le pongo el parque neal 5, que es el trigémino. De una vez lo voy a decir, los pares craneales están dispuestos en collar de perlas al lado y lado del canal DU a 1 centímetro. Y el par craneal 5 para la neuralgia del trigémino está a 5.5 de la inserción del cuero cabelludo. Y para la parálisis facial, el par 7 está a 6.5 de la inserción del cuero cabelludo. En estos pacientes también coloco la somatotopía de ojos, nariz y boca. Estas somatotopías están también a 1 centímetro al lado y lado del canal DU. Ojo se encuentra a 2 centímetros de la inserción del cuero cabelludo, la nariz a 1 centímetro del ojo y la boca a 1 centímetro de la nariz. Cuando uno coloca en estos microsistemas en forma precisa, en el punto más sensible, el paciente que es el que necesita la aguja, va a haber una respuesta inmediata. Entonces, por ejemplo, cuando uno le coloca en el ojo, en la somatotopía del ojo, va a notar que el paciente cierra mejor el ojo y el mismo paciente no lo manifiesta, porque se empieza a reinervar desde ya los músculos, por ejemplo, el músculo orbicular del ojo. Lo mismo pasa en la nariz, que lo uso para reinervar rápidamente lo que es el músculo elevador común del ala de la nariz y del labio superior. El de la boca, cuando uno coloca bien esa aguja, va a sentir que el paciente que sopla mejor, que no se le sale tanto el aire por la boca del área comprometida, y uno también lo nota. Esta no es la paciente, ninguna de las pacientes, porque a ellas no les pedí autorización, es para que lo vean cómo lo hago. Aquí esto blanquito es la línea A. Más tarde vamos a decir cómo se logra llegar a esa línea A. Aquí tenemos el punto de ojo, por aquí nariz y por aquí boca.
También coloco acupuntura clásica, por ejemplo, esta aguja está en forma transfixiante desde DICAN, que es estómago 4, hacia arriba sobre el canal de estómago. Esta es estómago 5, que la coloco transfixiante dirigida hacia estómago 4. Otra de las patologías que yo he tratado es la ansiedad post y depresión después de la infección aguda por SARS-CoV-2. Esto podemos decir que en la fisiopatología se trata o es consecuencia de la neuroinflamación por la tormenta de citoquinas que ha tenido el paciente. Aquí abajo podemos observar un estudio epidemiológico donde dan como factores predictivos de quién va a presentar ansiedad y depresión, la anosmia y la hipogeusia, más que el mismo compromiso pulmonar que tiene el paciente. Y esto no, está a favor de esa neuroinflamación que está presentando el paciente. Esto lo traigo porque ya hice una charla teórico-práctica en un congreso mundial del manejo de la acupuntura en todas las patologías mentales que ha habido durante la pandemia. En cuanto al estrés, ansiedad, depresión, estrés postraumático, el síndrome de burnout en el personal de salud. Se encuentra en mi Facebook, esa es la dirección para que la tengan en cuenta y la vean, porque es teórica y práctica. Es decir, allí indico exactamente cómo se ven llegar a estas áreas y funcionarlas. Entonces, ¿qué hago en la ansiedad y depresión? Lo primero que, si el paciente tuvo anosmia, le pongo el par craneal 1, que se encuentra a 3 centímetros de la inserción del cuero cabelludo. Si tuvo o tiene ageusia o hipoageusia, le coloco el par craneal 7, que se encuentra a 7.5 de la inserción del cuero cabelludo. Y por supuesto el glosofaringeo, el nervio vago, que se encuentra a 8 centímetros de la inserción del cuero cabelludo. Yo tengo bastante experiencia en esto. Por ejemplo, pacientes con trauma craneoencefálico y severo, muchos de ellos quedan con anosmia y ageusia, y uno lo rehabilita rápidamente con el par craneal 1 y con el glosofaringeo. Lo mismo que en el glosofaringeo se usa, lo he usado para rehabilitar y es muy efectivo rehabilitar los pacientes que después de enfermedad cerebrovascular severa quedan con gastrostomía. Entonces se rehabilitan rápidamente para que el paciente no tenga la gastrostomía. Y muy seguramente si se hiciera desde el inicio a nivel intrahospitalario, no se requeriría la gastrostomía. Bueno, ¿qué hago más con la ansiedad y la depresión? Le coloco la somatotopía de cerebro y ganglios basales. Esto se encuentra a 1 centímetro de la inserción del cuero cabelludo y a 1 centímetro al lado y lado del canal DU. Tienen una longitud los hemisferios de 1 centímetro y en el centro al mismo nivel están los ganglios basales. Yo llevo más de 20 años haciendo esto y para mí esta área de la somatotopía de los ganglios basales también es una somatotopía del tallo cerebral. Entonces desde allí podemos acceder al complejo dorsal vagal en la protuberancia del tallo cerebral. También coloco este punto, que es el punto de depresión según la cranoacupuntura de Yamamoto. Se hace una cruz entre la somatotopía de nariz y boca y en el centro está ese punto. Este punto mío lo he leído hace muchos años en artículos de otras cranoacupunturas de japonesas, no la de Yamamoto, sino otras cranoacupunturas. Y cuando uno coloca esa aguja allí, en forma vertical, la punta de la aguja va dirigida hacia la glándula pineal con todos los efectos terapéuticos sobre esta glándula. Entonces la uso para ansiedad, para miedo, inclusive para el sueño. Esto acudiendo al concepto académico de la medicina tradicional china de los puntos Mu. En la auriculoacupuntura uso el Chen Men, que conecta con el espíritu y tranquiliza la mente. Ya sabemos que conectar con el espíritu es hacer más consciente al paciente de todo el sufrimiento que tiene. Este punto psicosomático siempre lo coloco en estado de pánico y ansiedad. Este punto de Valium y tranquilizante lo coloco en todos los pacientes. Este punto también lo coloco tanto en depresión endógena como exógena como en la ansiedad, porque trata el ánimo disfórico, que el ánimo disfórico es esa hipersensibilidad o flor de piel que tiene el paciente con ansiedad o depresión en cuanto a la parte emotiva.
y siempre coloco también este punto del cerebro límbico. Les vuelvo a repetir, vean el video que está en mi Facebook, que ahí van a saber cómo se localizan. Otra de las cosas que he tratado es la cefalea ortostática. Como su nombre lo indica, el paciente se le genera o se le exacerba el dolor de cabeza cuando se para de la cama o de un sillón cómodo. Entonces, ¿qué es? Una disautonomía. Por lo tanto, yo siempre coloco el vago, que se encuentra a 8 centímetros de inserción del cuero cabelludo, coloco cerebro y ganglios basales, coloco la línea A, que se encuentra a 1 centímetro al lado y lado del canal DU y a 1 centímetro por arriba y a 1 centímetro por abajo de la inserción del cuero cabelludo. Esta es la somatotopía de cabeza y cuello, por eso lo coloco. Otra de las patologías es el vértigo, el cual esto es un vértigo que cuando el paciente se levanta, o sea, tiene unas características similares al vértigo posicional benigno, pero es una disautonomía. Por lo tanto, yo coloco cerebro, ganglios basales, coloco en estos pacientes el vestíbulo coclear, y también coloco por la disautonomía el par craneal décimo o vago. El vestíbulo coclear está a 7 centímetros de la inserción del cuero cabelludo y el vago está a 8 centímetros. Aquí podemos, en este paciente también coloco la somatotopía de cabeza y cuello, la línea A, porque todo paciente que tiene vértigo va a querer tener la posición en un solo sitio, por lo cual lleva a una rigidez y dolor a nivel cervical. Esto, inclusive, si es muy crónico, le puede generar ella mismo vértigo. Recordemos que académicamente hay un vértigo cervical y es debido a esos espasmos crónicos. Aquí esta es la mejor área para tratar el vértigo en general y es de la del doctor craneoacupuntura, del doctor Yao, que además de ser uno de los padres de craneoacupuntura, también es neurocirujano. Entonces, para llegar a esa área, uno coge el punto más superior del ápice y forma vertical hacia arriba 1.5 centímetros y luego al lado y lado 2 centímetros. Total del área, 4 centímetros. Yao dice que uno le coloque agujas transfixiantes en los extremos. Lo que yo hago y sobre todo le aconsejo cuando el paciente tiene mucho vértigo o es muy aprensible, colocarle agujas pequeñas, por ejemplo de 15 milímetros o 13 milímetros, tratando de cubrir el área, las que el paciente tolere. Y posteriormente, cuando ya el paciente ha mejorado, ya está más tranquilo, pues en otras sesiones se le puede hacer tal cual como dice el doctor Yao. Finalmente, otra de las cosas que quería aportar era sobre el síndrome de fatiga crónica. Me di a la tarea de ver en los motores de búsqueda qué había sobre el tema. El único verdadero ECA que encontré, y curiosamente lo encontré fue en la revista Nature, fue del síndrome de fatiga crónica del uso de la acupuntura y la moxibustión y de sus diferentes efectos. Es un buen ECA donde se miran los parámetros por escala de medición estandarizada de los síntomas del paciente y además también se evalúa la variabilidad de la frecuencia cardíaca en estos pacientes y es aleatorizado. Lo que extraje de este artículo y que yo de antemano lo hacía era estimular con moxibustión estómago 36 y estómago y REN 4. En el artículo habla de que la acupuntura tiene un efecto más rápido, pero que la moxibustión a largo plazo es más eficaz que la misma acupuntura, y que eso se puede ver también a través de el cambio en la variabilidad de la frecuencia cardíaca de los pacientes, es decir, de la disautonomía. Lo básico de poner estómago 36 y REN 4 independiente del síndrome de la medicina tradicional china que tenga el paciente es porque en el estómago 36 aquí anotan de que en este artículo que aumenta la L-carnitina y glutatión del músculo y la mialgia es debido en parte, o por lo menos en parte, a que no llega suficiente energía, ATP. Y por otro lado, en el REN 4 dice que activa de una vez lo que es los sistemas enzimáticos antioxidantes de la célula. Yo lo he venido colocando desde antes porque estómago 36, REN 4, lo he leído en otros artículos en los cuales al estimular con moxa aumenta la absorción de oligoelementos y de antioxidantes. Eso sería todo. Muchas gracias.